sufría mucho en mis relaciones al pensar que me atraía sexualmente muchísimas personas y que para yo sentirme a gusto quería tener la libertad de poder estar sexualmente con otras personas. Y siempre pensé que eso no era posible. Como, no, es que si yo hago eso, eso quiere decir que no estoy interesada en construir algo con la otra persona. Ser impermanente implica que renuncies al control, pues lo único seguro en esta vida es el cambio. Ser impermanente te libera del apego y por lo tanto del sufrimiento. Te permite disfrutar del presente sin obsesionarte con el futuro. Por medio de este podcast quiero invitarte al autoconocimiento, a la reflexión y a desafiar tus creencias para que logres transformar tu vida y trascender todas tus limitaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Faride y el día de hoy tengo un episodio de Impermanente muy especial. Traje a una persona que es experta en sexualidad, una persona que admiro mucho. Es Susian de Vulgar. ¿Cómo estás, Susian? Hola, muy bien, muchas gracias. Súper feliz de estar aquí contigo para que hablemos un ratito. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Quisiera comenzar hablando de Vulgar. Estuve chismoseando la página web y vi que era es un proyecto muy lindo sobre educación en sexualidades con enfoque tanto en la parte de placer como en la parte de justicia social y quisiera que nos contaras un poco más al respecto. Sí, Obi, gracias de nuevo y hola a todos. Yo soy Sucia, soy educador e investigador y me especializo en la sexualidad y cofundé Vulgar hace 3 años con una amiga muy cercana y la idea de nosotros era como pensar en el tipo de educación sexual que quisiéramos crear como para nosotros mismos, como para los demás, basados como en la experiencia que hemos tenido a través de nuestras vidas, como lo que nos ha faltado, lo que queremos aprender más, lo que hemos tenido que aprender por espacios o por iniciativas propias. Entonces empezamos Vulgar, que es un proyecto que se dedica a dar charlas, talleres, consultorías sobre sexualidad y como decía, nuestro enfoque es en el placer y la justicia social, que creemos que son dos enfoques de los cuales no se hablan mucho cuando hablamos de sexualidad. Entonces, como si pensamos en la educación sexual que recibimos en el colegio o de la que hablamos mucho, se basa mucho como en la reproducción. Y aparte de eso, es un chingo de miedo. O sea, hablamos como del embarazo no deseado, de las ITS, de los riesgos que puede haber, pero muy pocas veces nos enfocamos en una de las razones más predominantes por las cuales tenemos sexo, y es porque queremos conectar con otras personas y porque queremos buscar experiencias placenteras. Entonces, para nosotros, desde ahí es súper importante abordar la sexualidad. Ok, sí, es cierto. Sobre todo yo como mujer latinoamericana, fui la reeducación sexual, la muy poca educación sexual que recibí, no sé si se le puede llamar educación, jamás se habló del el placer. Creo que siempre más fue como el miedo de no vaya a quedar embarazada que se tira la vida y vamos a educarla desde ese miedo que desde la parte del placer. Entonces me parece muy chévere tu proyecto, vamos a estar hablando de temas relacionados con él, pero antes quisiera comenzar contándoles a todos que durante este episodio vamos a hablar con lenguaje inclusive. Sucia se identifica como una persona muy binaria y quisiera antes de empezar con las preguntas relacionadas con sexualidad, que nos contaras un poquito más sobre este tipo de lenguaje, pues la verdad yo soy completamente ignorante en esto y me parece una buena oportunidad como para generar conciencia y educación tanto hacia mí como a las personas que nos están escuchando. Sí, obvio, no. Gracias y en serio como que algo que yo agradezco muchísimo es como la apertura y creo que es como uno de los principios más grandes para mí como en la educación en sexualidades, que es aproximarnos a las otras personas desde la curiosidad y desde el deseo de entender un poco más la perspectiva de los demás. Y
Bueno, yo soy una persona que me identifico como no binaria. Eso quiere decir que no me identifico dentro del binario de género, que es esta idea de que solo hay hombres y solo hay mujeres como identidades de género viables. Entonces, esto es en relación a un movimiento social bastante amplio de muchas personas que no se, que se sienten igual que yo y que ha tenido un auge muy reciente, pero que no es algo como que solo haya pasado en los últimos 5 años, sino que tú encuentras a través de la historia y en diferentes partes del mundo personas no binarias, como desde los mushes aquí en México hasta personas en diferentes culturas a través del mundo. Eh, entonces, hoy algo que es muy propio de las conversaciones alrededor de personas no binarias hoy en día es el uso de pronombres diferentes o de lenguaje no binario o lenguaje inclusivo, el cual trata de trascender esta idea de que debemos hablar solo él o ella y de dejar de masculinizar el plural, es decir, en lugar de decir ellos para incluir mujeres y hombres, utilizar ellas porque simboliza una apertura a la diversidad. Es decir, que quizás dentro de ese grupo de personas no todos son hombres, uno, sino que también hay mujeres, pero más allá de que hayan personas que se identifican como mujer, pueden haber personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a estar hablando como yo me voy a estar autonombrando desde el ella, que es un pronombre no binario, y esto va a tener repercusiones, voy a decir, en vez de sentirme determinada, o sea, voy a agregar una terminación al final de ciertas palabras, y en vez de utilizar el plural todos, voy a decir todes o todes, o ellas, por ejemplo, y sí, yo creo que lo podemos ir hablando y si tienes como, por ejemplo, dudas cuando nos estemos comunicando, pues lo podemos también como... Sí, yo voy a hacer mi mayor intento por usar el lenguaje inclusivo porque la verdad lo quiero hacer. A mí el problema que tenía antes es que no conocía a ninguna persona no binaria. Entonces yo simplemente leía era como las opiniones de los demás, de lado y lado, los que están en contra y los que están a favor. Entonces los que estaban a favor, yo decía, si yo me identifico como mujer y es como si todo el tiempo a mí me estuvieran hablando en masculino, refiriéndose a mí como si fuera un hombre. Como que no debería de ser. Pero no, o sea, y de hecho sí se ha hecho, o sea, como desde chiquites en el colegio o así, te dicen como niños, sí, vayan al descanso. Y como eso, y yo creo que eso es un buen momento como para hablar de una sociedad patriarcal, porque el patriarcado suena como a esta palabra medio feminista que es como, oh, ya están hablando del patriarcado. Pero el patriarcado es algo muy simple, es como centrar la experiencia o lo masculino como eje fundamental donde se explica la sociedad. Y eso se ve manifestado, bueno, lo vemos como quién puede acceder a ciertos puestos, cómo se tratan los hombres versus a otras personas, en fin, pero yo creo que el ejemplo más claro es como el lenguaje. Todo como el predefinido es masculino. Entonces, si quieres hablar en plural de un grupo súper diverso, siempre vas a hablar en masculino. Y ¿eso quién lo inventó? O sea, eso es porque en el patriarcado se le da cierto énfasis y valor como a lo masculino, que el lenguaje adoptó eso, pero eso no quiere decir que lo tengamos que aceptar. De hecho, me pasa mucho con escuela de propósitos. Me sigue el 80% son mujeres, el 20% son hombres. Quienes compran mis cursos y mis talleres son mujeres. Y cuando voy a hablarles en las historias, me siento muy incómoda hablando de todos. Digo, porque voy a hablar en masculino si el 80% son mujeres? Y las que siento que de verdad son las que les interesan mis talleres, etcétera, son las mujeres. Pero también cuando digo todas, estoy excluyendo a ese 20% que es hombres. Entonces, generalmente uso la X, no sé qué diferencia haya entre la X o la E, o si esté bien usado o no. No, pues si ves, o sea, si utilizas la X ya estás utilizando ciertas variantes del lenguaje inclusivo. A mí me encanta la X cuando se escribe porque como que estéticamente se ve súper bonita y es como así medio radical.
pero hay todo un como digo, como un esfuerzo como para involucrar el lenguaje exclusivo de una forma mucho más directa en el lenguaje, entonces como hacerlo un poco más fonético. La X puede confundir a muchas personas hablantes en cómo pronunciar ciertas palabras, entonces, por ejemplo, atrevido, atrevida, si pones una X para hacerla inclusiva, la palabra, mucha gente podría decir como, atrevidix, o cómo se pronuncia. Entonces la E es mucho más neutral. Neutral, y de hecho ya hay muchas palabras que utilizan la E de una forma neutral. Entonces, como ustedes y así, entonces podemos aprovechar como ciertas cosas que ya existen en el lenguaje y expandirlas para crear una forma de relacionarlos que sea más incluyente. Ok, muchas gracias por esta clase, porque la verdad no tenía tantos conocimientos. De hecho, yo creo que el género es algo que no debería de existir. O sea, ni siquiera deberíamos de estar hablando de esto, porque todos somos seres humanos. Y en el momento en que le dicen a los papás de uno, va a tener una niña, eso ya marca la vida de uno, desde de qué color lo van a vestir a uno, cómo lo van a tratar a uno, en qué colegio lo van a meter a uno, etcétera. Entonces, al final no deberíamos de catalogarnos ni como hombres, mujeres, no binarios, sino simplemente como, pues, como seres humanos desde mi punto de vista. Y creo que, o sea, lo que estás diciendo como que toca un punto como que a mí me marca muchísimo, porque muchas veces la gente es como, pero es que hay una diferencia fundamental, como que las mujeres tienen vulva, los hombres tienen penes, y es como, pero ahí lo que estás diciendo, o sea, como asumir que las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene, estás asumiendo no sé, si estás haciendo un salto muy grande, porque si no, ¿por qué no lo nombras simplemente como, es una persona con pene y es una persona con vulva? Porque socialmente estamos súper, o sea, como educados a pensar como, es que una persona con vulva va a ser femenina, entonces si es femenina, entonces va a tener este tipo de vestimenta, va a aspirar a ser este tipo de persona en la vida. Entonces empezamos a proyectar un montón de significados sociales sobre lo que es tener ciertos cuerpos. Y al final, o sea, no hay nada en un cuerpo que diga, tengo un clítoris, una vagina, y por ende entonces tengo que usar falda. Es como, ¿qué pedo? ¿No? Entonces yo creo que sí, como dices, como estaría muy bonito como empujar un poco a eso, como a no tener, a acercarnos más a lo que nos une que a lo que nos diferencia. El problema es que, o sea, si uno ve alrededor, como lo que decías ahí, desde que estamos súper chiquites, empiezan todas las presiones sociales, como que el baby shower, qué colores vas a escoger para el baby shower, qué le regalas a un bebé, si es hombre o si es mujer, como un montón de cosas que son súper arbitrarias. La forma en la que nos tratan a las niñas, nos tratan con una delicadeza y cuidado, y nos hacen que seamos dulces, que siempre estemos sonriendo, que seamos carismáticas, mientras que a los niños no. Entonces siento que todas esas cosas del género lo van marcando a uno como por un camino que al final todos deberíamos de caminar por el mismo. Pero también creo que deberíamos de hacer un episodio completo sobre este tema del género y del lenguaje inclusivo. Ay, sí, me encantaría. Pero Beli, yo te quería preguntar, como, no sé por qué, o sea, eso es muy real y creo que, o sea, para las personas que nos escuchan estaría bonito como hacer un poco, por lo menos una reflexión preliminar sobre eso, porque, no sé, yo personalmente, como creciendo, hay muchas expectativas como, bueno, yo nací con pene, fue asignado hombre, o sea, todo el mundo decía, es que Sucia, bueno, no Sucia, me dieron un nombre de nacimiento, es él, y por ende, porque tiene pene, tiene que hacer estas cosas. Y había un montón de momentos en los que sentía que había algo totalmente, no sé, como defectuoso en mí, simplemente por el hecho de no, o sea, como de no ser hombre. Entonces, yo creo que
como relacionarse a ello. Y creo que hay muchas personas, especialmente personas que se identifican como mujer también, que han tenido esos momentos en los que dicen, ok, tienes que ser delicada o ok, tienes que hacer esto y te sientes como, mierda, pero es que esto no soy yo. Y creo que esa reflexión, no sé, como que es importante porque ayuda mucho a entender que incluso las cosas que no podemos entender o que no tenemos muchos conocimientos como las personas no binarias, es por todo unos, o sea, como un esfuerzos sociales como de meternos una idea en la cabeza súper limitada de quiénes somos como seres humanos. Es cierto, de hecho, he hecho el ejercicio de leerme un libro sobre cómo el sistema patriarcal afecta a las mujeres y otro sobre cómo afecta a los hombres. Y ese de los hombres, que lo estoy leyendo en este momento, me ha marcado, me ha hecho llorar, porque yo digo, no sabía que los hombres sufrían tanto con el mismo sistema que nos oprime a nosotras. Desde la forma en la que ustedes tienen que relacionarse con las mujeres, con la sexualidad, que todo el tiempo tienen que ser valientes y estar haciendo cosas como para mostrar su valentía, no expresar sus emociones, como que todos esos temas nos afectan a ambos géneros. Entonces al final sí siento que lo que tú decías, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan en realidad. Exacto. Y creo que como como crear espacios como para desmenuzar eso un poco más es súper importante. De acuerdo. Vamos a comenzar entonces con el tema de la sexualidad. Va. Otro de los libros que estaba leyendo se llama Tu sexo es tuyo y está orientado a mujeres y habla en gran parte como de la parte biológica de la sexualidad de la mujer. Y yo mientras lo leía decía, soy una ignorante por completo porque no conozco mi cuerpo para nada. Entonces me gustaría que comenzáramos hablando de esto, de cuáles son las diferencias biológicas entre los diferentes géneros. Va. Entonces, me encanta esa pregunta porque yo creo que es como como asumir que hay una diferencia biológica es lo primero que se nos enseña, ¿no? Entonces, como lo primero que se nos enseña es que hay una diferencia genital. Entonces, hay hombres que tienen pene y hay mujeres que tienen vulva. Y esto es una reducción bastante grande de lo que realmente pasa biológicamente, porque tú no puedes tomar dos personas que tienen vulva y que sean biológicamente idénticas. Entonces, las variaciones biológicas entre personas que tienen vulva son súper grandes, como el tamaño del clítoris, el tamaño de los labios de la vulva, el tamaño del conducto vaginal, los colores, las texturas, los olores, eso más en la parte como visual. Luego, cuando entras a una parte como más fisiológica interna, ninguna persona con vulva tiene los mismos niveles de estrógeno o los mismos niveles hormonales. Y eso pasa igual con las personas con pene. Dos personas con pene no tienen el mismo tamaño de pene, varía muchísimo. Entonces, creemos visualmente que el mundo está súper organizado. Ah, es que aquí hay una vulva y acá hay un pene, y creemos que esos son como los opuestos. Pero en realidad lo que hay es una gran variedad. Y a mí, por ejemplo, en nuestros talleres me encanta empezar con una idea que es bastante vieja dentro de la literatura científica de la sexualidad, que se llama tejidos homólogos. Y me encantaría compartírtela. ¿Está bien? Creo, lo voy a tratar de escribir para las personas que nos están escuchando. Sí. Así que si crees que estoy como saltando y necesito explicar algo más detalladamente para las personas que nos escuchan, avísame, por favor. Listo. Va, entonces déjame, Ok, aquí, ¿ves mi pantalla? Sí, ya lo estoy viendo. Va. Entonces, esto, en la pantalla tenemos una diapositiva. Y esta diapositiva, por efectos pedagógicos, la vamos a dividir en dos partes, una parte superior y una parte inferior. En cada una de estas partes estamos mostrando una etapa del estado de gestación en un embarazo, ¿no? Entonces, arriba
eh, tenemos, tenemos un embrión de menos de 10 semanas. Embrión es esa categoría que usamos para definir un feto de menos de 10 semanas. Abajo tenemos dos ilustraciones que muestran un feto después de las 10 semanas. Y cómo diferenciamos o cómo se suele diferenciar científicamente o biológicamente un embrión de un feto es a partir de cierta diferenciación sexual. Pero ¿por qué me gusta empezar con esta imagen? Porque si ves, cuando no hay diferenciación sexual todavía, es decir, cuando no sabemos que un embrión va a tener una vulva o un pene, empezamos es con un conjunto de tejidos. Y este conjunto de tejidos está diferenciado por diferentes colores. Aquí tenemos amarillo, tenemos azul, tenemos rojito. Y a partir de la 10ª semana se va configurando como hay una cierta apertura, por ejemplo aquí a la derecha, que va a ser lo que es conocido como una vulva, luego esa apertura se va cerrando aquí a la izquierda para formar un pene, y esto lo vemos más detalladamente aquí. Empezamos con un mismo cierto de tejidos que cuando empieza la diferenciación genital, se configura en lo que conocemos como el pene, el clítoris, el escroto, los labios. Y aquí esta gráfica, donde tenemos un pene a la izquierda y una vulva a la derecha, nos está mostrando por medio de colores que el mismo tejido de la cabeza del pene es el mismo tejido que encontramos en la cabeza del clítoris. Okay. El mismo tejido que es el prepucio del pene es el mismo tejido del prepucio o el capuchón del clítoris. El mismo tejido del cuerpo del pene que envuelve al cuerpo del pene envuelve al cuerpo del clítoris. El mismo tipo de tejido que encontramos en los labios externos de la vulva es el tipo de tejido que encontramos en el escroto que envuelve los testículos. Y si alcanzas a ver, aquí no lo tenemos. A ver, déjame un segundito. Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen, la parte de la derecha muestra la estructura interna del clítoris, que es todo tejido eréctil, o sea, que se presenta erección cuando hay excitación, de la misma forma que el pene gana una erección cuando hay excitación. Entonces, para nosotros es súper importante empezar desde ahí, porque desde chiquites se nos ha enseñado que la biología es la base fundamental de la diferencia, y muchas personas justifican la diferencia entre hombres y mujeres desde ahí. Es que no hay una razón biológica. Las personas con pene y hombres tienen testosterona, las mujeres estrógeno y así, pero la verdad es que no hay una sola definición que pueda abarcar todo lo que puede contribuir a cómo se manifiesta un cuerpo. Hay muchos hombres con niveles de testosterona, muchas personas con pene con niveles de testosterona bajos, muchas personas con vulva que tienen niveles de testosterona altos, que hacen que, por ejemplo, se presente en vello facial, y eso no hace que una persona se identifique más o menos con una categoría. Una persona con vulva y con vello facial puede seguirse identificando como mujer, y no hay nadie que tenga que decirle que no es mujer simplemente porque hay más presencia hormonales que otras. Estoy sorprendida, no tenía ni idea de esto. Voy a tratar de dejarles en la descripción del podcast unos links a estas imágenes para que puedan verlas, porque sí siento que vale la pena de verdad, de forma visual, estarlo observando, porque sí, tiene toda la razón, somos completamente iguales. O sea, pareciera que es el mismo aparato reproductor, solo que el clítoris se quedó más chiquito, el pene sí creció más, y de resto todo está hecho como del mismo material. No, y sabes que lo más cagado, bueno, lo más violento, porque es muy violento de este sistema, es que hay muchas personas que nacen con cuerpos que pueden, o sea, que son más ambiguos, y es porque la configuración de estos tejidos se dio de otra forma, no porque haya un defecto de nacimiento, sino porque hubo una configuración diferente. Entonces,
personas que nacen, por ejemplo, con algo que no es distinguible como clítoris o como un pene, pero que hay conducto vaginal. Entonces, cuando nace un bebé así, el establecimiento médico es como, tenemos que hacer algo, tiene que ser hombre o mujer. ¿Y qué hacen? En el caso de los hermafroditas, por ejemplo. Las personas intersex, exacto, ajá, sí. Las personas intersex, y las llamamos personas intersex porque decirles hermafroditas trae un montón como de bagaje, de represión, okay, y de patologización, como si fuera un problema, ¿sí? Y intersex ya es más como el tipo de identidad con la que muchas personas se identifican. Entonces, ¿qué hacen el establecimiento médico? Deciden intervenirles quirúrgicamente, pero no tienen ni idea de ni el complejo hormonal, ni cómo se va a desarrollar esa persona. Están tomando decisiones simplemente con lo que ellos creen que es lo mejor para un bebé. Sobre eso también te quería hablar, en cómo influye la cultura. Creo que las dos cosas que influyen más son el sistema patriarcal, que incluye la pornografía, pero cómo influye toda la cultura en la parte sexual de los géneros. Pues mira, yo creo que no sé, es una pregunta complicada porque muchas veces asumimos como que la cultura es algo externo, malo, y hay un espacio neutro, pero no. O sea, la cultura no es una sola cosa, sino que son como 1000 mensajes operando sobre nosotros y sobre cómo vivimos y nos relacionamos les unes con les otros, ¿no? Entonces, todo, de cierta forma, todo como nos relacionamos es cultural en ese sentido. Solo que vienen de muchas partes. Hay cosas muy positivas culturales, como cómo cuidarnos les unes a los otros, las estructuras familiares de apoyo, pero esas mismas también pueden ser súper violentas porque dicen como, porque si tú eres una persona que se identifica como hombre, pero te gustan otros hombres, entonces ya no eres parte de esta familia. Ahí hay, por ejemplo, como repercusiones muy violentas de ciertas como creencias o prácticas culturales. Entonces, como que nos influye en todo. Yo creo que hablando del binarismo, es súper, no sé, como predominante y violento porque incluso los médicos, ¿no? Como un médico que sepa mucho del cuerpo humano no quiere decir que no tenga todos estos prejuicios culturales. Y los ves, de hecho, por ejemplo, en cómo ciertos ginecólogos tratan muy despectivamente a las mujeres o cómo las mujeres sienten más afinidad con una persona que se identifica como mujer para ser su ginecóloga que ir con un ginecólogo. ¿Por qué? El conocimiento puede ser el mismo, pero los prejuicios culturales que tenga esa persona puede hacer que cambie el trato y la manera como interprete la experiencia de la otra persona, en este caso de las personas con vulva o de las mujeres. Y entonces yo siento que nos influye un montón el binarismo de género, esta idea de que solo hay hombres y mujeres en el mundo, ha sido súper inculcado, que esa es la forma como vemos, como desde todo el Estado, como cuando nos piden inscribirnos para algo, te preguntan como sexo, mujer o hombre. Ahora hay un poco de cambio, como que ahí dicen otro o algo, pero todo es o eres hombre o eres mujer. Los baños públicos es o eres hombre, mujer, y es una estructura como medio arbitraria. Afecta tanto que no sé si, perdón, estoy aquí como, es que me tocaste un punto que me apasiona muchísimo, pero no sé si viste, yo vivo en México, en la Ciudad de México, y cuando empezó la pandemia vi con horror algo que implementó Claudia López en Bogotá, que fue esta idea de pico y género. Eso estuvo en toda Colombia, de hecho. ¿En toda Colombia? No, o sea, horrible. Como, entonces, ¿qué pasaba? Le estabas dando el poder a guardias de seguridad o a la policía de decidir quién es hombre y quién es mujer. Ajá. Entonces,
¿cómo, o sea, cómo crees que ellos decidían eso? No le pedían a la gente que mostrara sus genitales, claramente. Podía ser por la identificación, pero si tú fuiste una persona que fuiste así, o sea, si tú naciste y fuiste asignado como mujer, pero después no te identificas como mujer, o sea, ¿qué haces? Y tienes una expresión de género masculina y vives tu vida como hombre, pero no has hecho un cambio de documentos, sales y te miran el documento y te dicen para la casa. O sea, es súper violento. De Pero yo creo acuerdo. que eso es una de las cosas como nos influye el binario, como la cultura binaria y el tipo de efectos que tiene en nuestras vidas. De hecho, yo siento que en absolutamente todo, no en el tema del género y de la sexualidad, en el momento en que uno se pone una etiqueta, uno se separa de alguien. O sea, siempre si me pongo una etiqueta, me estoy distanciando de una persona. Si digo soy mestiza, me distancio del resto de personas de diferentes razas. Si digo soy mujer, me distancio de los hombres, intersexuales, etc. Si digo mi identidad sexual es esta, me estoy distanciando de los otros. Si digo soy colombiana, me distancio de los demás, de las personas de los demás países. Entonces siento que algo que ha hecho también nuestra cultura ha sido etiquetearnos por todo. O sea, yo siento que uno está lleno por todo lado de etiquetas que poco a poco deberíamos de irnos quitando, que al final de verdad todos estamos como en el mismo barco, todos somos uno. Otra pregunta que te tenía es sobre el tema de la pornografía. ¿Cómo influye la pornografía en la sexualidad? Porque siento que en específico de los hombres, no sé si estoy mal, pero les crea, primero siento que hay muchos hombres que son adictos a la pornografía y no se dan cuenta. De hecho, en el libro que te conté que estaba leyendo sobre el sistema patriarcal, cómo afecta a los hombres, la persona que lo escribió, que es un director de cine muy famoso, decía, llegó un punto en que yo era completamente adicto a la pornografía y no sabía con quién hablar del tema. También en cuanto a las expectativas que nos creamos, tanto en hombres como mujeres, yo creo que nunca hemos visto sexo normal de dos personas normales, siempre ha sido como pornografía y siempre pensamos que o mi vulva tiene que lucir de esa forma y nos creamos un montón de inseguridades, absolutamente todos. ¿Cómo piensas que eso influye en la sexualidad? Uy, o sea, esa pregunta es súper difícil porque como que tengo muchos sentimientos encontrados, pero creo que para mí lo que ha resultado más importante entender es que la pornografía, como se manifiesta hoy en día, no representa, o sea, no debería ser tomada como absoluta. Es decir, como seres humanos, siempre hemos buscado formas de representar los, como los actos sexuales. Si tú ves como en el hinduismo hay un montón de ciudades y templos construidos con imágenes, esculturas pornográficas bastante intensas, o sea, como que, y son preciosas y son súper bonitas y nos enseñan a entender un montón sobre cómo vivía cierta gente, cómo se relacionaban. Entonces siento que representar la sexualidad visualmente no es un problema como tal. El problema es el tipo de representación que hemos llegado a nombrar pornografía hoy en día. Y ese tipo de representación que llamamos pornografía hoy en día está basado en muchas de las cosas que ya hemos hablado, en el binarismo, en también en crear ciertos estándares de cómo se ve un cuerpo de una persona con vulva o y que equivalen a mujer, o cómo se ve el cuerpo de una persona con pene o que equivale a hombre según las creencias culturales. Entonces, eso que hace que cuando se representa el como sexo o se representa la sexualidad visualmente, entonces uno, creemos que solo hay dos tipos de cuerpos deseables. Dos, que todo lo que se hace en esa representación es real. Entonces eso me lleva a mi segundo punto, que es que hay que, en vez de, hay que primero crear
producción visual sobre la sexualidad que se ajuste más a cómo vivimos la sexualidad realmente y que esté libre de violencias, pero también como ofrecerle a las personas, especialmente a las personas jóvenes, pero honestamente a todos, capacidades críticas de consumo. Porque consumir un producto audiovisual como cualquier otro, es decir, como cuando tú ves una película, tú no piensas que es realidad, tú sabes de un momento que es, o es ficción o es documental. Si es documental puede ser sobre la realidad, pero sabes que hay ciertas opiniones. Entonces yo siento que deberíamos aproximarnos a la pornografía así, como decir, ok, ¿qué me está tratando de mostrar este video que estoy viendo? Porque como lo estamos vendiendo es como si eso fuera la realidad. Entonces, obviamente va a tener repercusiones súper violentas en la gente. Uno, si tú ves un cuerpo, o sea, todos tienen un cuerpazo, las personas con pene tienen un pito gigante, las mujeres se vienen así en chorros. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Que cuando las personas con nosotros vemos eso, dijimos, mierda, pero mi pito no es tan grande, mierda, pero yo no me vengo, hay algo malo en mí y tiene repercusiones súper grandes porque siento que hay algo defectuoso en mi cuerpo que no se relaciona a ese estándar que veo en la pornografía. De hecho, creo que la pornografía como tal, con lo que me dices, puede que no sea el problema, sino que desde pequeños ni en nuestra casa ni en el colegio nos dan educación sexual. Como no nos dan educación sexual, todo el mundo aprende. Creo que un niño promedio está expuesto a la pornografía como a los 10 años. Entonces, si desde los 10 años estamos viendo pornografía y en nuestra casa no nos están dando educación sexual, en nuestro colegio tampoco, todos crecemos pensando que eso es lo normal. Y es lo que adoptamos como normal, el tipo de cuerpos, el que estamos viendo ahí, las prácticas, las acciones, la violencia. Y al final no tenemos ese cuestionamiento crítico que tú dices que es importante. Si tuviéramos la educación, podríamos cuestionar lo que estamos viendo y al final sabríamos que eso es ficción, que eso no es la realidad y no lo confundiríamos. ¿Qué piensas tú que...? Dime. No, que creo que a mucha gente también le da miedo de hablar como de educación sexual, como, y uno, soy súper proponente de que hay que hablar sobre sexo desde muy, muy chiquites, pero otro que va más allá de la educación sexual, o sea, es como una relación crítica con el mundo, como creo que mi analogía o mi comparación más directa es como el problema que tenemos con noticias falsas o con información falsa en las redes, como cero se nos enseña a consumir contenido críticamente. Entonces, claramente muchas personas tendemos a creer ciertas cosas que leemos porque asumimos que vienen como de espacios legítimos o que lo dice alguien que respetamos. Entonces, como si tenemos problemas con eso, imagínate algo como la pornografía, que es como tan tabú, que no se habla abiertamente. Entonces, sí, obviamente educación sexual en sexualidades 100%, pero también como educación como para que la gente pueda ejercer juicio sobre lo que consume responsablemente. De hecho, yo siento que muchas personas sí no han tenido como ese acceso al cuestionamiento, pero muchas otras lo sabemos, pero nos quedamos en la comodidad. Como que siento que muchos como por encajar, por ser aceptados como en nuestro círculo social, así por ahí se nos venga la idea como que esto no debería de ser así, como que esta gente como que tiene razón. No, pero es que mi círculo social piensa de esta forma, ¿para qué me voy a incomodar? O sea, ¿para qué me voy a incomodar y sentirme excluida al pensar como estos que son la minoría? Cuando puedo pensar como la mayoría en la que yo estoy y no me incomodo. Entonces también siento que para muchas personas ha sido ignorancia, que no han tenido acceso, pero sí me queda a mí, o sea, no puedo como justificar una persona que tuvo la oportunidad de ir a una universidad, que ha hecho maestría, que ha viajado, o sea, que ha tenido todos estos privilegios. ¿Cómo no va a poder tener un poquito más de razonamiento crítico y de cuestionar muchas cosas? Siento que nos quedamos metidos en ese conformismo, como en esa comodidad para no ser como excluidos de nuestro círculo social. Sí, ¿sabes qué? Mira que yo he tenido como mucho
como mucho debate conmigo mismo alrededor de eso, porque como alguien que ha pasado mucho tiempo en la escuela, o sea, yo no les conté de mí, pero como hice como mi pregrado, luego empecé mi doctorado y así, como que siempre sentí que la manera de relacionarme con el mundo tenía que ser como voy a dar los argumentos correctos y por ende la gente al escuchar los argumentos lo va a creer. Pero si tú piensas como en ya la experiencia como humana, como más personal, ¿cómo se siente cuando te retan a algo o como dices tú, cuando te incomodan con algo básico de cómo ves el mundo y te das cuenta que no nos relacionamos a través de argumentos, es a través de afectividad? Entonces, como que yo me di cuenta que no importa cuántos argumentos, noticias, artículos le pases a las personas o cuántas herramientas estas personas tengan a su disposición para hacerlo, no había un cambio. Y la razón era porque siento que la aproximación era un poco diferente. Debería haber sido un poco diferente. Y lo que me gusta a mí intentar ahora es hablar sobre mi propia experiencia. Y siento que cuando hablamos de lo que nos duele, lo que nos lastima, la gente tiende a relacionarse un poco más empáticamente, o esa es como alguna de las esperanzas que yo tengo. Y luego puede ser un poco más, se puede haber más apertura como a entender argumentos. Entonces, no sé, como que siento que hay que bajar, hay que llegar a otro tipo de conversación y es como más desde la empatía, porque siento que así no tengamos la misma experiencia, sí tenemos respuestas similares en nuestros cuerpos. Entonces, hemos sentido tristeza, hemos sentido desengaño, hemos sentido cómo nos lastiman y hablarlo desde ahí creo que puede crear aperturas de comunicación que la gente pueda decir, oh, mierda, por ahí es donde va esto, no es como algo abstracto allá, esto tiene algo que ver directamente como la persona vive en su día a día, pero no sé, a lo mejor soy muy ingenue. No, mira, que ahora que lo pienso, mientras lo decías, estaba pensando que tenés razón. A veces a uno lo abordan como desde la violencia. Por ejemplo, a mí me pasa específicamente a veces con el feminismo. Yo me considero feminista, pero cuando veo las mujeres en redes que hacen feminismo, a veces siento que se van un poco como como de una forma muy como violenta. Y a mí me encantaría hablar más de feminismo en mis redes, pero me da pánico como ser juzgada por estas personas que son más feministas que yo. Como que digo, donde yo llegue a hablar y diga algo mal, siento que me va a caer todo el mundo, en vez de hablarme como desde la empatía, como que podrían hablarme como que no, mira, esto que estás diciendo no es así, desde la educación, o como en el tema de, no sé si estoy hablando como clase, No, tiene sentido. No tiene mucho sentido. O Sí. como el tema de los no binarios. Yo le contaba a Susi antes de comenzar que yo no conozco, o sea, tú eres la única persona no binaria que conozco. Y antes yo no tenía conocimiento, o sea, es muy difícil yo decir, te voy a hablar en lenguaje inclusivo cuando no conozco ni una persona no binaria. Digo como que, ¿para qué me voy a incomodar yo hablando que todes, etcétera? Si no conozco el sentir de una persona no binaria. Entonces, si tú llegaras y de una me juzgaras porque no hablo con este lenguaje o desde la violencia trataras como de imponérmelo, posiblemente te coge resentimiento. Digo, ay, qué pereza, como que ahora sí que menos voy a hablar así. Pero si me hablas y me cuentas, yo soy una persona no binaria, he pasado por esto y esto y esto, para mí es importante que me hablen de esta forma porque me siento así, si no me siento de esta forma, siento que sí sé desde esa empatía y como que desde la historia de cada cual, uno puede generar cambios más grandes que con el simplemente hecho como de tratar de imponerlo. Totalmente. Y sabes qué, y creo que, o sea, a mí me encantaría que hubiese como un efecto multiplicador porque hay como un círculo vicioso bastante absurdo. Como por un lado, yo no sé, a lo mejor sí conoces personas no binarias, simplemente que, o sea, si pensando en los círculos sociales, por ejemplo, yo nací en Cali, o sea, yo no sé si mi distancia de las presiones sociales con las que crecí fue lo que me ha ayudado muchísimo a poder
encontrarme con una identidad con la que me sienta más cómoda, pero es difícil para las personas tomar cierta decisión porque asumen que va a haber violencia cuando revelan algo, ¿no? Entonces, por un lado falta apertura sobre nuestras experiencias, pero también por el otro lado falta que haya apertura para que las personas puedan hablar desde sus experiencias. Entonces creo que requiere desde ambos lados como esa curiosidad de entender que no todos vivimos la vida o experimentamos la vida desde los mismos lugares y ver cómo nos afecta de una forma diferente las diferentes lugares donde crecimos. De acuerdo, sí, sí, siento que tiene que ser la apertura tiene que ser de ambas partes. Como que por un lado, tener la apertura para conocer la situación de otras personas, entender que no todos somos diferentes, que todos somos diferentes y que vivimos experiencias distintas. Y por el otro lado, como que entender que el otro no tiene por qué comprenderme. O sea, si nunca el otro ha estado rodeado de personas como yo, ha visto mi situación, etcétera, no tiene por qué entenderme. Y que yo desde la empatía, desde el amor, pues, mientras la otra persona esté abierta, puedo mostrarle como esa parte de mí para que la persona tenga una mayor apertura a estos temas. En cuanto a la educación sexual, hemos venido hablando de varios temas y cada vez me doy cuenta de que nuestra educación sexual es pésima, porque, por ejemplo, este tema nunca nos lo cuentan, nunca, para mí es completamente nuevo como de los últimos 5 años. De hecho, si yo le pregunto a mi papá, no va a entender. Mi papá me va a decir, no binario, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué temas crees tú que es importante tratar en la educación sexual y desde qué edad uno debería de acceder a todo esto? Sí, mira, a mí me gusta mucho, creo que desde Vulgar nos gusta hablar, por ejemplo, de un cambio de lenguaje más, por ejemplo, decirle educación en sexualidades, porque, porque para abrirle campo a la diversidad, es decir, que la gente se relaciona sexualmente de muchísimas maneras. Se relaciona solo afectivamente, hay veces hay presencia de sexo, hay veces no, nos relacionamos les unes a los otros de una forma muy diversa, entonces como abrirle al término a esa diversidad. Y a partir de eso, honestamente, yo creo que de las cosas que a mí me parecen más importantes son el placer, obviamente, porque siento que se nos enseña muy fácilmente a comunicarnos sobre lo que nos hiere, sobre lo que nos lastima, se nos enseña muy fácilmente a tener miedo, pero no se nos enseña o se nos empodera a sentirnos bien, a crear relaciones que nos hagan sentir bien, a crear límites en nuestras relaciones que permitan que no hayan como daños personales. No se nos, el placer también nos permite a poder tener una comunicación bastante más asertiva con las otras personas. Eso por un lado, y yo creo que lo otro para mí sería hablar de esta apertura como a entender que, que cada persona vive su vida sexual muy diferente y que aunque creamos y aunque la mayor parte de personas alrededor de nosotros pareciera tener una vida sexual o sexoafectiva muy similar a la mía, cuando indagas un poco más allá de lo que escuchas, superficialmente te vas a dar cuenta que es súper variada y que como nos identificamos cambia y como nos comportamos cambia. Entonces, creo que desde eso va a haber una posibilidad más de diálogo y de negociación que es súper importante para el último punto, que es el consentimiento, como saber poder tomar decisiones que son buenas para mí y que yo las tomo, ¿no? Y que tengo todas las herramientas para poder tomar las decisiones adecuadas para mi vida, que es algo que nos falta muchísimo, como siento que por la mayor parte de mi vida no tuve herramientas ni para lidiar con mis relaciones, ni para entender por qué me sentía tan mal con ciertas relaciones sexuales o prácticas sexuales. De acuerdo. De hecho, pienso que hay tres aspectos, tres temas en los que no recibimos nada de educación
y que nosotros tenemos que educarnos en eso. O sea, siento que todos los que estamos escuchando este podcast ya no recibimos educación en esto, entonces es como parte de nuestra responsabilidad autoeducarnos en la parte del sexo, de las sexualidades, como tú dices. Otra cosa es las relaciones de pareja. En cuanto a relaciones de pareja, tampoco nunca recibimos ningún tipo de información ni de educación, y es nuestra responsabilidad también educarnos en este tema. Y otro es en crianza. O sea, nosotros tampoco nunca nos hablan de crianza, ni crianza respetuosa, ni todos estos temas, y siento que es algo que, así uno no quiera tener hijos, uno debería de saberlo para saber cómo tratar los niños, así no sean los propios. Entonces pienso que eso hace parte como de la responsabilidad de cada cual. Ya no nos educaron desde pequeños, pero ya somos adultos y tenemos como que tener la responsabilidad con nosotros y la sociedad de empezar a hacer, digamos, talleres como los que tú haces, empezar a leer libros sobre el tema para educarnos, y cuando tengamos hijos, las personas que quieran tener hijos, poder hacer como un mejor trabajo en cuanto a la sexualidad. Para nuestras propias vidas. Es súper necesario. Porque creo que ese es el mito más grande alrededor de la educación en sexualidades, que es como cuando tú lo piensas, dices, eso es cuando en el bachillerato te lo vas a ver, o eso es de la adolescencia, pero no, la educación en sexualidades es algo que tiene que ser continuo, porque todos nos sufrimos la sexualidad en algún momento. Porque tenemos problemas en comunicarnos con nuestras parejas sentimentales, con nuestras parejas sexuales, porque tengo problemas o tengo algún tipo de conflicto con cómo me relaciono con mi cuerpo, no sé. Eso de hecho, nos afecta a todos tanto que deberíamos pensar en cómo continuar ese proceso como continuamente y hacer que sea una conversación abierta y no esté limitada ni a un cierto espacio como el colegio, porque siento que el colegio es el peor espacio para albergar esto. Esto tiene que expandirse a amigos, a familias, sí a las escuelas, pero tiene que ser más allá de lo que entendemos como espacios educativos como tal. Porque nuestros mensajes son solo el porno, o sea, como aprendemos de muchas maneras, el porno, las revistas, todo eso nos están vendiendo ideas sobre la sexualidad. De acuerdo, tiene que ser continuo. No es lo mismo mi sexualidad a los 20 que mi sexualidad a los 60 cuando esté en la menopausia, o mi sexualidad mientras esté embarazada. Entonces sí tiene que ser como una educación constante. Y sí, son muy poquitos los espacios en los que uno tiene estas charlas como de verdad serias de sexualidad. Yo creo que muy poca gente con los amigos habla de esta forma, sí, como con más seriedad. Como que siempre como que se cuentan sus experiencias sociales, sexuales, pero basados en unos estereotipos o queriendo demostrar algo, pero no se trata el tema como con la seriedad que tiene. Por último, que quería preguntarte, ¿cuál es la relación entre sexo, placer, afectividad y amor? Amo esa pregunta. Es una pregunta complicada. Ay, no, pero la amo muchísimo porque creo que es una de esas que como indagar un poco más sobre ese tipo de preguntas me cambió la vida. Porque desde que como desde chiquitites se nos enseña que son la misma cosa. O sea, como que el amor, la afectividad y el sexo van acompañados. Entonces, que donde hay amor, tiene que haber, o sea, amor romántico, pues, tiene que haber cierto deseo sexual. Y eso nos ha llevado a entender muchos mensajes bastante erróneos. Entonces, como a pensar que si no hay deseo sexual, entonces la persona con la que estoy, pues ya me dejó de querer. O pensar que porque otras personas a las que yo amo mucho tengan deseo sexual por otras personas, quiera decir que no me quieran. Y creo que esta pregunta me parece útil traer una distinción que es muy importante para mí, que es como atracción sexual y atracción romántica o psicoafectiva. Entonces, la atracción sexual es
este deseo de proximidad corporal, de interactuar sexualmente con otra persona. No tiene que ser solamente, no tiene que ser penetración, por ejemplo, puede ser besarte, no sé, cualquier cantidad de combinación de actividades eróticas que puedas hacer con una o más personas o contigo mismo. Y luego atracción psicoafectiva o atracción romántica, que es esta idea de intimidad, de sentirte cercane a una persona, de sentirte como con el deseo de querer construir algo con esa persona o con ese grupo de personas a largo plazo, una conexión que va más allá de lo sexual. Y para mí esa distinción fue súper importante porque yo me daba cuenta que sufría mucho en mis relaciones al pensar que me atraía sexualmente muchísimas personas y que para yo sentirme a gusto quería tener la libertad de poder estar sexualmente con otras personas. Y siempre pensé que eso no era posible. Como, no, es que si yo hago eso, eso quiere decir que no estoy interesada en construir algo con la otra persona. Y es totalmente incierto porque tú te pones a examinar en tu vida y te das cuenta que hay muchas relaciones así. Tus amigos más cercanos son personas en las cuales hay una afinidad y atracción psicoafectiva porque te relacionas con ellos, confías en ellos, quieres tenerles a través de tu vida, quieres construir proyectos con esas personas, pero eso no quiere decir que haya una atracción sexual. Hay veces que puede surgir, sí, pero cuando ves tus personas que son amigas a través de tu vida, tú dices, ah, mierda, ahí sí está, pero yo no siento que tener sexo con otras personas amenace mi relación con mis amigas, no, para nada. Y por el otro lado, siento que es algo que también atraviesa muchas relaciones a largo plazo, es que hay toda esta idea y esta presión social de la sexualidad, que el sexo es algo vital y tiene que estar presente, y si no está presente en tus relaciones, esa relación está muerta. Y suena muy dramático, pero así es como nos hablamos entre nosotros, como nos damos consejos entre amiguis, decimos, uy, Pari, mira, no, es que si ya no hay atracción sexual, esa relación ya no. Y hay que entender que el deseo sexual no es algo constante, no es algo como respirar, que está ahí siempre, cambia a través de la vida y que puede intensificarse, puede disminuir, pero eso nunca va a ser un termómetro que te permita decidir si tú quieres estar con otra persona. Para varias personas puede ser algo fundamental, pero no debería ser así. Yo creo que muchas personas se sienten como patologizadas, como, ay, no, mierda, tengo que hacer algo en mi relación porque simplemente no hay sexo ya. Si quieres que haya sexo, obviamente hay un trabajo que hacer en terapia o algo para establecer comunicación, pero la falta de deseo sexual no quiere decir que no haya afecto o amor. Mira que a mí este tema también me encanta. De hecho, me encanta escuchar a la gente cuando habla de esto. Me encanta como ponerle cuidado a las creencias que tienen detrás de estos actos. Y este tema en serio me apasiona muchísimo. Me gusta preguntarle también a las personas. Y tenemos todas unas creencias que vamos adoptando, no sé, de las películas, de la pornografía, de lo que nos dicen nuestros papás, nuestros amigos. Y al final nos llenamos de estas creencias y actuamos de esos. Cuando en realidad la sexualidad es tan diversa, o sea, todo el mundo la puede vivir de una forma completamente diferente y no hay que estar como encasillándolo, metiéndolo debajo de esta etiqueta, y si no estoy allí, pues entonces yo me siento mal y yo soy la que estoy mal. Como que debería dejarse de cierta forma como fluir, no enfrascarla. Y algo que siento o que pienso respecto a lo que estabas hablando de
de tener este tipo de conexiones más emocionales o de pronto más intelectuales con otro tipo de personas sin que la pareja se vaya a sentir amenazada. Ese es un conflicto que yo tengo actualmente, porque yo soy de las personas que, por ejemplo, a mí me encanta hablar con la gente y me encanta tener conexiones emocionales con la gente, conexiones, o sea, me encanta una persona que me parezca a mí inteligente, con la que pueda hablar durante horas. Y digo, qué aburrido uno esperar, porque en estos países latinoamericanos las relaciones de pareja son como muy posesivas. Digo, qué aburrido uno esperar de que si va a estar con una persona va a ser de hasta toda la vida y que yo no, ni siquiera tanto por el sexo, pero no va a tener yo la posibilidad de hacer amigos hombres, pues en mi caso que soy heterosexual, no va a poder hacer amigos del sexo opuesto con los que pueda tener otro tipo de conexiones emocionales, intelectuales, porque la única persona que va a tener que satisfacer como todas esas necesidades va a ser mi pareja. Aunque lucho un poco como con este concepto de pareja latina que en realidad es así de posesivo. Entonces, Total. Y no, imagínate lo alivianante que debe ser quitar esa carga, porque es que imagínate la responsabilidad que le estamos dando a la otra persona de satisfacer absolutamente todo. Es como, sabemos, o sea, ni siquiera hay que pensar en la otra persona. Estoy segurísima que la mayoría de las personas que nos están escuchando, sabemos que no podemos ser eso para alguien más y que alguien más nunca va a ser 100% suficiente. Hay personas que sí pueden desarrollar esos vínculos y ya, pero muchas personas tenemos experiencias mucho más fluidas y eso no quiere decir que tú que no quieras construir algo con la otra persona. Y un ejemplo muy fácil también es como la familia como parental, como tú a tu familia les puedes llegar como a tener mucha rabia por ciertas cosas. Muchas veces por obligación continúa ciertos vínculos afectivos con esas personas, pero muchas veces también decides seguir trabajando sobre esos vínculos a medida que la relación entre tú y tu familia cambie. Tú puedes hacer lo mismo eso con tus amigos, con tu pareja, parejas, y decidir que aceptar que la otra persona cambia, que una persona no va a poder satisfacer todas tus necesidades sociales y que a medida que las cosas van cambiando, las relaciones se van renegociando. Como nuestras amistades nunca son las mismas, nuestras relaciones nunca van a ser las mismas. es cierto. De hecho, qué aburrido. O sea, qué aburrido uno tener así, sí me satisfagan espiritual, emocional, intelectual, sexualmente todo. O sea, somos el uno para el otro como película romántica. Qué aburrido Sí. con 7.000 millones de personas que somos en el mundo, qué aburrido que yo hasta que me muera solo me vaya a relacionar con una. Si lo chévere de la vida es como, y las cosas de las que a uno le abren la mente y que lo hacen a uno ser más flexible, es precisamente relacionarse con gente muy diferente a uno. Total, y yo siento fundamentalmente que eso te ayuda a construir mejores relaciones, como relacionarte con más personas, aprender de personas diferentes, negociar relaciones con personas diferentes, te hace una persona mucho más asertiva al relacionarte con los demás. Mucho más empática y tolerante. Total, y yo creo que ese sería otro tema que deberíamos hablar en algún momento, poliamor. Ya tenemos como 10 episodios más para grabar. 10, exacto. No, súper. Muchísimas gracias, David. Te estaré llamando para hablar de otros temas. La verdad, eres una persona súper interesante para charlar. Gracias por haber aceptado mi invitación. Voy a dejarles también en la descripción el link del Instagram de Vulgar para que vayan y lo revisen porque es muy chévere. Se encuentra en la Ciudad de México. No sé si también realizas para otros países cosas que sean virtuales, talleres virtuales, o únicamente estás haciéndolo presencial. No, la verdad es que ahora estamos operando 100% virtualmente. Ahorita estamos con un par de proyectos desarrollando como unos currículos, entonces estamos como un poco atascados, pero escríbanos si quieren organizar algún taller, si les interesa. Yo creo que yo estoy súper abierta a hacerlo y a que sigamos la conversación.
De hecho, no sé, dependiendo, si sientes que cuando lo publiquemos salen preguntas, podríamos hacer un live les dos y responder preguntas. Listo, déjennos, nos escriben todas nuestras preguntas al Instagram de Vulgar o al Instagram de Escuela de Propósitos, y si salen bastantes hacemos un live para resolverlas. Muchísimas gracias a todos por escuchar, gracias a ti, Sucia, por haber aceptado la invitación, que estés muy bien. Tú también, chao. Chao. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó este podcast, suscríbete para que te enteres de los próximos capítulos. Y si quieres dejar de vivir en modo automático para comenzar a tener una vida con sentido, te invito a que visites mi Instagram, @escuela de propósitos.